Bienvenidos jóvenes a una nueva semana de trabajo. Esta semana vamos a trabajar 3 temas. Iniciemos. Como lo habíamos mencionado, esta semana trabajaremos la unidad número 7, la cual se llama La vida y la química orgánica. El objetivo de la unidad dice que vamos a identificar y clasificar compuestos orgánicos en la naturaleza, escribiendo sus características generales que les permita explicar las distintas fuentes de obtención de carbohidratos, lípidos y proteínas para el ser humano. El principio bíblico para esta unidad está tomado de Salmos 62:7, el cual dice: En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. De esta manera, jóvenes, significa entonces que en esta unidad vamos a hablar un poco acerca de química orgánica y así también vamos a trabajar lo que sería entonces parte de nuestra alimentación. Es decir, ahora que vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de algo que pues a muchos nos gusta, pero también vamos a identificar entonces qué alimentos son convencionales para mi nutrición y qué alimentos en realidad no debo de consumir o debo de evitar su consumo. Dentro del tema que vamos a desarrollar ahora se denomina compuestos orgánicos, pero debemos de conocer los tipos de compuestos orgánicos. Actualmente, la química orgánica es la rama de la química que estudia las propiedades físicas y químicas de los compuestos que poseen átomos de carbono. Esto, claro que está representado en su estructura. Por su origen, los compuestos orgánicos se clasifican en naturales y sintéticos. Entre estos últimos están los plásticos como el PVC y las fibras textiles sintéticas como el nylon. A su vez, hay que conocer los beneficios e importancia de los compuestos orgánicos. Como ya mencionamos, están formados principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. También pueden tener átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre, y en una pequeña proporción, pero muy importante para su función, otros elementos como el fósforo, cloro, bromo, yodo, sodio, hierro y magnesio. Los compuestos orgánicos son importantes en la fabricación de detergentes, medicamentos, combustibles e incluso ropa y mucho más. También son la base de las biomoléculas, como las proteínas, los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las biomoléculas pueden representar las siguientes características. Reguladora. Esta significa que controlan las reacciones bioquímicas propias del metabolismo de acuerdo con las condiciones y el medio donde se desarrollan los organismos. La energética, esta característica es la que me indica que almacenan y aportan la energía necesaria para mantener la organización y funcionamiento del organismo. Y por último, encontraremos la característica estructural o constructiva,
la cual forman la estructura de las células y reemplazan el material dañado en ellas para garantizar el funcionamiento del organismo. De esta manera, los compuestos orgánicos proporcionan la energía para realizar todas las actividades que los organismos vivos llevan a cabo, como moverse, crecer, alimentarse, respirar, entre otros. Las principales fuentes naturales de compuestos orgánicos tenemos al petróleo, el carbón y el gas natural. Visualicemos el petróleo. El petróleo, o la palabra petróleo, significa aceite de roca. Esta es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos que se acumulan en cavidades subterráneas de forma natural. Se ha depositado materia orgánica en el subsuelo y con el paso del tiempo ha experimentado descomposición y se han formado sedimentos. Esta materia en descomposición pierde peso y por efecto del cambio de densidad sube a la superficie para formar parte de los nutrientes de la tierra. Cuando en su ruta de ascenso encuentra rocas que impiden su paso, se acumulan formando los pozos petroleros. El petróleo en nuestra vida cotidiana es de mucha utilidad según también su nivel de temperatura. De tal manera que si la tenemos o lo tenemos a 20 grados centígrados, este nos sirve como un gas de refinería, como el propano y el butano para calefacción, cocina y alumbrado. Pero si nosotros lo tenemos entre 275 grados centígrados y 325 grados centígrados, este es un gasóleo que se convierte en combustible diésel y sirve para la calefacción. Por otra parte, cuando estamos hablando entonces de los compuestos orgánicos, también recordemos que hemos mencionado a los carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son las biomoléculas más abundantes del planeta. Funcionalmente se definen como combinaciones formadas por grupos hidroxilo proveniente de los alcoholes y grupos carbonilo proveniente de aldehídos o cetonas, es decir, pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, dependiendo de los grupos funcionales presentes. Por ejemplo, la glucosa es un carbohidrato que contiene la función alcohol y aldehído, es decir, es un polihidroxialdehído. Y la fructosa contiene también la función alcohol, pero el carbonilo es del tipo cetona, es decir, entonces polihidroxicetona. Los carbohidratos hay que recalcar que estos pueden ser simples y complejos. En los simples vamos a encontrar a los monosacáridos y estos se pueden clasificar en el grupo funcional, que pueden ser aldosas o cetosas, y el número de carbonos, es decir, entriosas, tetrosas, pentrosas y hexosas, entre otros. Por otra parte, también pueden ser complejos, es decir, que dentro de los cuales se encuentran los disacáridos y los polisacáridos. Hay que mencionar también que en nuestra dieta se necesita de carbohidratos. Mayormente creemos que los carbohidratos solamente son las azúcares y las harinas, pero hemos cometido un error al tener esta idea. Dentro de los carbohidratos también
vamos a encontrar a las verduras y a las frutas. Pero ojo, usted debe de consumir lo que es una cantidad de frutas y de verduras moderada. De tal manera entonces que en frutas podemos decir que puede consumir una diaria. Esto por el nivel de azúcares. Y de los vegetales usted puede abusar de unos y de otros no. Tales como la papa, porque este es verdad o se convierte en lo que sería harina. Pero también debe tener en cuenta cuánta actividad física realiza usted. Dependiendo de esta actividad física, usted va a consumir los carbohidratos necesarios. Es decir, entonces, que una persona que por lo general pasa sentada, es decir, sedentaria, ¿verdad?, no va a consumir la misma cantidad de vegetales que va a consumir una persona que diariamente tiene una rutina de ejercicios. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos se diferencian de los demás grupos de biopolímeros porque son los únicos insolubles en agua y solubles en disolventes apolares como el éter. Dentro de los lípidos se encuentran funciones orgánicas diversas como ésteres, amidas, alcoholes y acetales, entre otros. Igualmente muestran una gran variedad estructural desde cadenas hidrocarbonadas lineales y no ramificadas hasta diversos complejos cíclicos. Asimismo, las funciones que cumplen en los seres vivos son muy diversas. Desde el punto de vista químico, uno de los grupos más interesantes es el triglicéridos o triacilglicéridos. Dentro de los lípidos también podemos hablar de la clasificación de las grasas según su origen. En esta vamos a encontrar grasas insaturadas, las cuales se encuentran en los alimentos vegetales y los peces. Por otra parte, podemos hablar de las grasas saturadas. Estas grasas se encuentran en la carne y otros productos de origen animal como la mantequilla, el queso y todos los tipos de leche, excepto la descremada. Las grasas trans son un tipo de grasas que se forma cuando el aceite líquido se transforma en una grasa sólida al agregarle hidrógenos. Este proceso se llama hidrogenación y sirve para incrementar el tiempo de vida útil de los alimentos. De tal manera entonces que se encuentra en ciertos alimentos como mantequillas, leche, carne de cerdo, margarina, pastelería, coquitas, churros y papas fritas. Cuando las viñetas indican que el producto tiene aceite hidrogenado o parcialmente hidrogenado, significa que el alimento contiene grasas trans y será mejor evitarlo. Estas grasas son peligrosas porque pueden aumentar el colesterol malo y provocar enfermedades del corazón. También hemos mencionado las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Están unidas por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las personas están compuestas por carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno. La mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Algunas funciones de las proteínas podemos decir que son que dentro de todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos del sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Las vitaminas, por su parte, son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Actúan como catalizador en las reacciones químicas que se producen en el cuerpo humano, provocando la liberación de energía. La deficiencia o carencia de vitaminas en los alimentos puede producir trastornos, mientras que una ausencia total de vitaminas en la dieta puede provocar enfermedades graves como el oscorbuto. Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, las cuales son aquellas que se disuelven en agua. En este grupo se encuentran las vitaminas C y las B1, B2, B3, B6 y B12. Su almacenamiento en el organismo es mínimo, por lo que la dieta diaria debe de cubrir entonces las necesidades de estas sustancias. Con la práctica de la actividad física se produce gran número de reacciones metabólicas en las que están implicadas las vitaminas, por lo que el ejercicio intenso puede provocar carencia de estas vitaminas, siendo necesaria la ingesta de suplementos. Luego tenemos también a las vitaminas liposolubles, las cuales en el organismo las almacena en los tejidos del hígado y la grasa. Son las vitaminas A, E, D y K. Son solubles en los cuerpos grasos, son poco alterables y el organismo puede almacenarlas fácilmente. Dado que el organismo puede almacenarlas como reserva, su carencia estaría basada en malos hábitos alimenticios,
y lo cual existe el riesgo de saturación si se consume de forma excesiva e incontrolada. Vamos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, fíjese bien, solo constituyen aproximadamente el 1% de los compuestos existentes en los organismos vivos. Estos son los responsables de dirigir la actividad celular, ya que contienen información codificada imprescindible para la vida. Los ácidos nucleicos son el ADN, que se conoce como ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que se conoce como el ácido ribonucleico. Ambos ácidos están formados por gran cantidad de unidades denominadas nucleótidos. Hay que tomar como diferencia que en los ácidos nucleicos lo único es un átomo de oxígeno. Por otra parte, en sus bases nitrogenadas para el ADN vamos a encontrar a la timina, adenina, guanina y citosina. Y para el ARN, la única diferencia en sus bases es el uracilo, que sustituye a la timina, pero siempre se mantiene la adenina, la guanina y la citosina. Ok chicos, esto ha sido el desarrollo de la temática de esta semana. Bendiciones.